Este 24 de marzo, desde Casa Patria Neuquén, plantamos memoria. Homenajeamos al personal de la salud en el Centro de Salud de Villa María. En nuestra casa y en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación en Neuquén. Sigamos plantando memoria, verdad y justicia. Los invitamos a compartir con nosotros la opinión de la doctora Beatriz Gentile, Noemí Labruna y Sara Mancilla. Tenía referentes, conocía y tenía referentes de algunos nombres propios de esta provincia. Uno era el de Noemí Labrune. Es decir, tenía referencias y después, bueno, por supuesto sabía, no sabía sus nombres, pero sí sabía que había una filial de Madres de Plaza de Mayo. A pesar de que conocía esas referencias que traía de otro lado, la lectura que local era una lectura, bueno, de que el impacto o que lo que había sido el terrorismo en otros puntos más álgidos del país en Neuquén no había sucedido. Esto me parece que y fue una apreciación que con el tiempo, yo le voy a pedir, no sé si ya puedo compartir. Una de las cosas entonces que esta percepción de cierta, si se quiere, peculiaridad neuquina con respecto a lo que había sido el impacto del golpe en el resto del país, hizo que siempre funcionara como una preocupación, ¿no? Y a mí me gustaría que en esta charla entonces pongamos o tratemos de ver algunas de estas, hacernos estas preguntas respecto, bueno, cuánto hay de esa percepción y en el tiempo cómo se construyó, porque en estos 30 más años de democracia pasaron cosas importantes que yo creo que, bueno, que aportan a justamente ver esto que a mí me interesa, que es ver la trayectoria, no tanto pensar en la descripción del fenómeno de cómo impactó la dictadura en Neuquén, sino cuál es la trayectoria de apropiación de ese fenómeno, de ese evento histórico, cómo se ha trabajado, cómo se sigue trabajando, cuáles son aquellas rupturas y continuidades que han aparecido en la escena regional y en la escena local, que además van atados a la lógica de los procesos políticos nacionales. Entonces esto me parece que es porque en estos largos, ya 40, más de 40 años de lo que ha significado eh, el impacto de la dictadura cívico-militar, bueno, tratar de hacer justamente de poder historizar, pero poderlo historizar no en una cadena de sucesos, sino poder historizarlos en los términos que nos permita a nosotros explicarnos, buscar razones que nos habiliten a qué. Bueno, yo creo que a un objetivo final, que es el evitar construir las condiciones que hicieron posible eh, la peor, digamos, de todas las dictaduras que ha tenido nuestra desgraciada historia del siglo XX, ¿no? En este contexto. Y en esto eh, se ve aquí la pantalla, ¿no? ¿Puedo seguir? Bien. Bueno, vamos a ver, a poder pensar estas cosas y preguntarnos esto, ¿no? El diario Río Negro, en 1976, una de las títulos que aparecían eran desaparecidos en Neuquén sin novedad. En ese diario decía, se cumplen hoy 8 días que 6 vecinos de esta capital fueron tomados en circunstancias similares por grupos armados sin que se tenga hasta ahora noticias sobre su paradero. El hecho inédito en esta provincia sensibilizó en extremo a la población de Neuquén y localidades vecinas en la que habría tenido lugar parecidos sucesos que la policía de esta provincia calificó de presuntos secuestros. Las certezas brindadas por las fuerzas de seguridad en el sentido de que ninguno de sus integrantes ordenó o participó en los sucesos de Marras, obra en consecuencia como demostración de la actuación de grupos marginales y armados que intentan llevar nuestra región al estado
de otros puntos de nuestro país, trastocando el clima de tranquilidad y paz vigente hasta hace días. Lo llamativo de esto era que 4 días antes el mismo diario había publicado, bueno, que la policía había recibido las denuncias por la desaparición de sus familiares, ¿no? Susana Mojica, Alicia Pifarré. Esta noticia la daba 4 días antes de esta del 16 de junio. Y acá en negrita, como yo estaba marcando, decía, bueno, eh, las primeras calificaciones, ¿no? De algo que comenzaba a pasar en la provincia, pero la misma prensa lo veía como inédito, como algo extraño, y si algo extraño estaba sucediendo era porque provenía de afuera, venía de afuera y trastocaba esta paz, esta tranquilidad. A mí me parece que esto, de alguna manera, estalla en estos comienzos para pensar de qué forma Neuquén o cómo impactaba, qué es lo que hacía que la percepción de una gran mayoría de los habitantes de Neuquén, bueno, eh, mirara o pensara que la dictadura no había alcanzado esos niveles de criminalidad que por supuesto sí se conocían o aparecían con con un mayor impacto en Capital Federal, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, etcétera, ¿no? Esto de que acá no había sido tan importante. Este fue un fenómeno, insisto, no fue exclusivo de Neuquén, fue un fenómeno que cuando uno mira y que no está demasiado estudiado en otras provincias, pero por ejemplo, Informe 14, que es una de las investigaciones que hay sobre el impacto de la dictadura en La Pampa, yo conversaba con colegas de La Pampa y ellos también justamente veían que cómo se había construido que en un primer momento la idea de que lo que estaba apareciendo en La Pampa también o era producido por algún elemento externo, era gente de afuera, eran hechos inéditos, no eran las fuerzas de seguridad, en tal caso era un problema de los militares, que también era como separar las policías provinciales de aquellas fuerzas federales. Es decir, también la primera lectura era una lectura que construía el afuera como el causante de lo que estaba sucediendo. Digamos, esto apareció en estas, digamos, aparece como parte de las lógicas de las provincias. Entonces acá creo que la pregunta que uno puede, y que no las vamos a responder todas, solo son preguntas y contextos para pensarlos, para ir construyéndolas, para pensar inclusive cuando trabajamos en grupos o en conversatorios con otras organizaciones, es bueno, ¿por qué se construyó esta percepción, no? ¿Qué, ahora sí, qué cuestiones tal vez singulares de el impacto de las sociabilidades o de la metodología de lo que significó el terrorismo estatal tuvo de particular en la provincia? Uno podría decir, por ejemplo, podríamos pensar que, bueno, que la continuidad de los agentes de la administración pública, la continuidad en los miembros del Poder Judicial, esto que tanto la gestión de Trimarco, que fueron los interventores militares en la provincia, como la de Martínez Walder, de alguna manera conservaron la estructura de gobierno. Es decir, a nivel nacional, en todo el país, en toda la Argentina, los niveles más, las intendencias, por ejemplo, los niveles de la administración pública en los, digamos, en lo que eran los funcionarios provinciales y municipales, prácticamente no fueron tocados. Por supuesto que hubo, sí, cesantías y persecución a aquellos que tenían o eran delegados gremiales o tenían una participación política definida, pero en general algo que también se dio es que la imposición de la junta militar no tocó las estructuras de la administración. Es decir, en tal caso activó mecanismos de control, pero no hubo un recambio de lo que fueron inclusive las segundas líneas, ¿no? En el caso de la provincia de Neuquén, prácticamente la administración con la cual gobernaba el movimiento popular neuquino, bueno, continuó, inclusive hay
nosotros encontrábamos, por ejemplo, documentos en los cuales, bueno, el director de vialidad, hay un momento en que el director, yo no recuerdo el nombre en este momento, pero el director de vialidad renunciaba y en el mismo acto volvía a ser puesto en funciones, ¿no? Es decir, estos, había una, lo mismo sucedió con el Poder Judicial, no apareció, uno podría pensar, bueno, no hubo una ruptura. Acá el impacto, por lo menos en apariencia en la administración, no apareció como algo que impactara y entonces uno podría decir, esto de alguna manera es un elemento para pensar que esa calma de esa tranquilidad, bueno, no estaba en tal caso, no tenía motivos como para ser tan evidente. Podríamos pensar que también las relaciones con los referentes de la política local, tampoco vimos en Neuquén digamos, no aparece una confrontación como si iba a aparecer en otras provincias, sobre todo esto hay que tenerlo en cuenta, hay provincias que de por sí el impacto más fuerte estuvo antes justamente con el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Es decir, aquellas provincias que estaban gobernadas por referentes políticos que justamente estaban enfrentados al loperreguismo, sí van a tener un impacto de depuración y de purga en los cuadros administrativos que se hace con anticipación al 76, es decir, en el 74 y 75, del 73 al 76, hay un impacto muy fuerte. En el resto de las provincias, bueno, en general, casi que hubo un cambio de administración y con los partidos políticos. De hecho, bueno, la mayor parte de los intendentes que eran de fuerzas políticas, en algunos casos del radicalismo, bueno, quedaron, no fueron tocados por las intervenciones. Uno podría pensar que la lejanía y el aislamiento de Neuquén, esa idea de la calma de una aldea de frontera, bueno, era también un elemento para decir, en Neuquén no sucedían las cuestiones que pasaban en otros lugares, estaba muy lejos del nivel de conflictividad gremial, sindical, estudiantil, político que sí aparecía en otros lugares. Otro elemento que también puede ayudar o por lo menos habilita a preguntárselo, fue el marco de sociabilidades compartidas entre civiles y militares en Neuquén. En Neuquén, tal vez por ser una provincia, digamos, con respecto a otras, de una población, digamos, de escasa población, escasamente poblada y además muy concentrada en la ciudad capital y en dos ciudades más, eh, algo que también marca cierta singularidad del caso neuquino es que los espacios de sociabilidad eran compartidos tanto por civiles y por militares. Por ejemplo, las fiestas de los egresos de los quintos años se hacían en el batallón o se hacían en lugares que tenían que ver con, digamos, con salones en los cuales participaban tanto los hijos de los militares como los hijos de los civiles. El barrio militar, incluso en Neuquén, si bien estaba militarizado después del 76, bueno, los hijos de los altos generales y los altos jefes militares iban a las mismas escuelas que, bueno, que el resto, porque no había más. Uno cuando escucha el relato de estos años, bueno, encuentra esto, ¿no? Que muchos eran compañeros y muchos fueron compañeros de los hijos de, que sobre todo después cuando aparezca el juicio, bueno, va a implicar. Había un ámbito de sociabilidad compartido, no había demasiadas áreas de diferenciación y jerarquización interna dentro del ámbito de las sociabilidades neuquinas, no aparece esto que sí aparece en otras ciudades o en nuestras provincias, más construido esas jerarquías y ese aislamiento o apartheid militar respecto al resto de la sociedad. En Neuquén era como más mezclado, ¿no? Como más el ámbito de vecindad tenía casi un tono más, no quiero decir la palabra igualitario, pero sí más
de un rango menos jerárquico que el que sí aparece, por ejemplo, en otras provincias o en otras ciudades. Esto también podría hacer pensar, bueno, cierto imaginario de que en realidad, bueno, no había tanto por Neuquén, seguía siendo una aldea tranquila, ¿no? Uno podría preguntarse si, bueno, si la existencia de esa iglesia comprometida, capaz de atenuar el impacto, tuvo, uno podría decir, bueno, tal vez tuvo justamente el resultado de no, de en tal caso proteger a la ciudadanía y por lo tanto esto también hizo que haya ya una población que no tuviera demasiado en cuenta o no pudiera o no viera qué era lo que estaba realmente, cuál era el alcance de la dictadura en la región. Podríamos pensar, por supuesto, y esto siempre es una pregunta que lo hacemos para todas las provincias, no solo para Neuquén, por el control de los medios de comunicación y pensar si hubo o no complicidad de estos medios, ¿no? Es decir, eh, cuál fue el papel que tuvieron los medios. Sí, hay muchos estudios que se han hecho a nivel nacional. Todavía los de Neuquén hay que trabajarlos más. El EU5, qué pasaba con el EU5, qué pasaba con los diarios, qué pasaba con la televisión. Bueno, estas son puntas que ameritan que empiecen a ser, si se quiere, más trabajadas en términos de porque algunas respuestas tenemos que pensar en por qué nos da, por qué esa idea de que en Neuquén la situación había sido de un impacto menor que en otros lugares del país. ¿Cuándo me parece a mí que esta noción empieza a... Porque además hay contradicciones interesantes. Neuquén tenía esta percepción por un lado, pero también generaba las marchas de 24 de marzo sumamente nutridas. Y además era una provincia cuyo activismo de derechos humanos era muy renombrado, por eso digo, había como referencia de Neuquén en términos de la Asamblea por los Derechos Humanos, en términos de las Madres de Plaza de Mayo, es decir, había una referencia de un movimiento de derechos humanos muy activo, con mucho protagonismo, pero esto era contradictorio con esa percepción de que la dictadura no había tenido un impacto tan fuerte. Algo que a mí me parece que quedó bastante ya y que ahí entonces sí fue importante poder pensarla tuvo que ver con el impacto que para mí significaron los juicios de lesa humanidad, sobre todo el primero, el del año 2008, y sobre todo con una sentencia, como la sentencia de ese primer juicio de la escuelita, que en realidad lo que ponía esa sentencia en evidencia, terminaba mostrando y acreditando con testimonios, con pruebas y sobre todo porque aparecía la justicia acreditando era justamente no solo, no solo la existencia de lo que había sido la política y la implementación del terrorismo de Estado en la región, tanto del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, sino también muchos y muchas de los testigos que ya no vivían en estas provincias, pero que vinieron justamente a formar parte de lo que fueron los testimonios de estos juicios. Para mí, esa sentencia de alguna manera ponía en la escena pública neuquina eh, el dato incontrastable de que, bueno, de que en Neuquén el terrorismo de Estado había tenido tanto o más o igual de impacto que había tenido en otras regiones del país. Es decir, justamente la sentencia y un juicio que termina probando, aunque estaba en el relato, pero parecía que era
formaba parte algo así como el de la teoría del rumor. Bueno, la escuelita salía de la teoría del rumor, salía de una leyenda urbana para convertirse en una prueba, en un dato, en una verdad histórica, que además era justamente testimonio de un proceso y de un fenómeno que había estado y que estaba presente en Neuquén. Un centro clandestino que estaba, ¿a cuánto? No, bueno, después estuvo ahí nomás de un centro comercial, pero que no estaba más de 5 kilómetros, 3, 4 kilómetros del centro de Neuquén. Es decir, esto que ahora tal vez en el tiempo, por eso digo la idea de poder pensarnos en el tiempo, ¿no? De cómo se va construyendo esta memoria histórica en cuanto al proceso local. Desde el 86-87 digamos, terminando el siglo, a principio del 2000, bueno, aquello de lo que se hablaba en Neuquén, bueno, quedaba todo en un marco de un tal vez, de un puede ser, de algo que le interesaba en tal caso solo a los que tenían o preocupaciones o intereses o familiares. Digamos, todavía no quedaba instalado, no se hablaba de esto. Es más, cuando te pedían charlas en las escuelas, uno iba a hablar de charlas y generalmente había que hablar del 24 de marzo, pero lo que había pasado en Buenos Aires o lo que había pasado en ciudades grandes, y decían, ay, usted que viene de tal lugar y usted que va de tal lugar. Se hablaba de otras ciudades como si en Neuquén no hubiera nada para hablar, como si, como si no hubiera sucedido. Bueno, esto va a cambiar. Yo creo que el enorme esfuerzo que llevaron a cabo los organismos de la PDH, sobre todo por lograr este juicio inaugural en la región, tiene una trascendencia en cuanto a la construcción de la memoria histórica enorme, porque justamente para mí se ponía, ahora sí, no había manera de evitar esto, preguntarse, indagar, bueno, era cierto, no era cosa de estos que estaban metidos en algo, es decir, había, ahora sí que el Neuquén se hacía y tenía que hacerse cargo de esta parte de la historia. A mí me parece que eso fue importante porque además ya esto volteaba una de las primeras premisas, que era la premisa del aislamiento, la lejanía, del que acá no pasó tanto, que de acá no había, porque Neuquén era tranquila. En realidad, el alejamiento y el aislamiento de la región, yo creo que es más un producto de la construcción de esto que decía al principio, que era la idea del federalismo defensivo como que lo que pasa en otro lado acá no sucede, que una realidad. Neuquén venía desde fines de los años 60 siendo una región caliente. Neuquén y Río Negro eran provincias calientes, eran calientes cuando decimos eran provincias que estaban articuladas a los movimientos y a los conflictos políticos que se estaban dando a nivel nacional. El choconazo, los conflictos por la nacionalización de la universidad, que básicamente se van a llevar prácticamente la acción y la intervención de las 3A con todo lo que va a significar la intervención de Remusteto. Las disputas por el control de la CGT regional y por el control del Policlínico Andos, que después va a ser el Policlínico Ados. Las elecciones del 73, los actos del 17 de octubre, que esto por eso digo yo, ¿no? Un poquito para pensar esta lectura que inclusive leíamos en el diario en el 76. Bueno, los actos del 17 de octubre terminaron, digamos, con heridos, una protesta muy fuerte callejera, es decir, Neuquén no tenía nada de esa calma aldeana, provinciana, en donde hay elementos de afuera, ¿no? Como que elementos de afuera que la sacudían. Venía en su propia trayectoria histórica articulada con, bueno, todo lo que era el contexto del despertar y la resistencia política desde los años 60 con el nuevo sindicalismo, los conflictos por el control de la CGT regional. No podemos, o sea,
no los podemos pensar sin todo aquello que significa la aparición de los CGT de los argentinos, el conflicto con la aparición de los sindicatos clasistas que disputan las conducciones a nivel nacional de las ramas más conservadoras, la vieja burocracia sindical, es decir, de alguna forma esto me parece que voltea esa idea o esa hipótesis del alejamiento y el aislamiento como, digamos, uno de los argumentos para pensar que vino la dictadura y de golpe, bueno, como un hecho externo, ¿no? Como una variable externa que poco tiene que ver con el proceso histórico local. Y esto es tan así, en el caso de Neuquén, no va a escapar a esto que, bueno, que es un libro que es muy interesante, que es de Alicia Cerveto. Alicia Cerveto es una historiadora de la Universidad de Córdoba. Ella trabaja sobre todo trabaja 3 años muy, muy bravos, que ella trabaja del 73 al 76, y su tesis doctoral tiene que ver justamente con eh, cómo el gobierno, justamente después de la muerte de Perón, cómo el gobierno va a intervenir las provincias que en ese momento se llamaban las provincias montoneras, ¿no? Las provincias que tenían gobernadores que, bueno, que pertenecían a la tendencia o que eran contrarios a la línea en el caso del operreguismo. Bueno, y Alicia Cerveto justamente plantea que no hay ninguno de los conflictos de las provincias de la Argentina en esos años que no esté articulado o que no se puede articular con a nivel del movimiento y de la conflictividad nacional. Es decir, los escenarios provinciales son eco, retumban ese nivel de movilización y agitación política que es propia justamente de esta larga década, ¿no? Esa larga década que nosotros los historiadores decimos 60, 70, porque, bueno, porque no, o porque es demasiado larga o porque hay que dividirla. En ese contexto, Neuquén no era una excepción. Neuquén no aparecía como una isla a la cual, bueno, de alguna forma podía ser objeto de agentes externos. Digo esto porque también vamos a encontrar esas teorías de que había agitadores externos o que se esperaba que faltaba de que viniera, que se buscaba, bueno, que no, que eran dirigentes montoneros o dirigentes del ERP que llegaban a la provincia escapando y entonces venían a trastocar la propia dinámica local. Decíamos, estos no dejaban de ser, en tal caso, bueno, explicaciones que poco tenían que ver con esto que decíamos hace un momento, ¿no? Yo creo que claramente esta idea de que Neuquén no era una isla y que no estaba tan alejada de la articulación de la conflictividad política y social de los años 60, 70, bueno, decíamos hace un ratito, esta idea de los primeros pasos, le puse yo, que es la intervención de Remus Tetu en la universidad. Sin duda, el proceso de nacionalización de la Universidad del Comahue es uno de los momentos críticos de esta, y que en realidad ya con la intervención, esta es historia conocida, Remus Tetu como interventor tanto en la Universidad del Comahue como en la Universidad del Sur, este eje Neuquén-Bahía Blanca que se arma en términos universitarios es un eje que lo vamos a ver replicado también en términos de la estrategia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que, bueno, la comunidad informativa va a tener un peso muy importante y que antes de que se habilitara el centro clandestino, la escuelita en Neuquén, bueno, los detenidos eran llevados justamente a Bahía Blanca. Es decir, ya antes del 76, y esto es lo que a mí me interesa mostrar, antes del 76 está estructurada una lógica y un armado que tiene que ver que trasciende, trasciende, eh, trasciende la conflictividad del momento. Es decir, nosotros encontramos, digo nosotros, ustedes yo les di
para ahora como referencia bibliográfica un trabajo sobre las policías terroristas, que tiene que ver justamente con las policías de Neuquén y Bahía Blanca, cómo ya desde los años, desde el 55 en adelante, cuando empieza la Marina a tomar más injerencia en la formación de la Policía Federal, cómo justamente se articula desde los 60, se empieza a articular, bueno, circuitos y canales que tienen que ver con lo que después el armado del 76, bueno, muestra este plan sistemático, esto que ha quedado y que viene quedando claro con lo que ha sido todos los juicios de lesa humanidad a nivel país, ¿no? Y además de las investigaciones académicas y periodísticas que están, bueno, que siguen todas abonando en sacar a la luz este tipo de procesos. En el caso de la intervención de estas dos universidades, eh, en chiquito, podríamos decir, en este recorte, queda claro que, bueno, la función de Remustetu claramente fue no solo depurar todo el nivel de conflictividad que tenía Comahue en términos de la nacionalización, de la presencia de un movimiento universitario sumamente movilizado, digamos, recuerden lo que fue la llegada de Leviston a la provincia, el conocido espaldazo, es decir, todos los distintos hitos y eventos que sucedieron al proceso de nacionalización. Y bueno, claramente también quedó claro este papel que tuvo Remustetos, donde desde la universidad, bueno, uno de los, digamos, lo pusimos porque es tal vez uno de los más conocidos, que es la presencia de Guglielminetti. No solo era un agente de inteligencia, no solo aparecía como periodista deportivo en el EU5, sino que también era custodia de Remusteto, pero además tuvo un peso, y esto también quedó claro en los juicios, tuvo un peso muy importante en la delación, en el secuestro, en lo que implicó marcar la gente para este proceso de depuración que se llevó a cabo en la universidad. Por supuesto que la universidad, en términos de universidad, las cesantías fueron masivas, los decanos fueron, de la mayor parte de los decanos, 7 decanos fueron bajados de sus cargos con la gestión de TETU, el ingreso se volvió restricto, hubo un arancelamiento a los estudios universitarios, se cerraron carreras, se cerró la carrera de trabajo social, con lo que implicó también la persecución a estudiantes, docentes y no docentes de la carrera, fue una de las carreras más castigadas de la Universidad del Comahue. Pero justamente esta idea de que esto que dice, que yo no lo puedo ver, no sé si ustedes lo pueden ver este rojito, en realidad a mí me interesa rescatar esta idea, que es que esta idea de Pilar Calveiro, cuando ella dice, hay un poder desaparecedor que va que está de alguna forma construyéndose desde antes del golpe del 76 y que viene abonando en una larga duración, como decimos los historiadores, viene en una larga duración, bueno, probando y rearmando estas redes de lo que después vamos a ver funcionando aceitadamente durante la dictadura, que es, bueno, por ejemplo, acá ya aparece la comunidad informativa, los servicios de inteligencia y el acuerdo o la articulación de tantos de las fuerzas federales como las fuerzas locales y las fuerzas provinciales, ¿no? Este va a ser un dato que yo también aquí les propongo la lectura de es cortito, un trabajo de Marina Franco, que es una de las, también de las historiadoras que diría de las de ahora, de las más interesantes para leer. Marina Franco tiene, en eso que yo o sea, es un texto para discutir. A mí hay algunas cuestiones de ese texto que me parece que son discutibles, pero es interesante porque ella se pregunta si nosotros podemos hacer una, podemos construir una explicación de la violencia estatal como un relato único del 55 al 83, ¿no? Si eso todo tiene que ver con todo, si hay momentos, si podemos separar o podemos tratar de explicarnos, bueno, si
por ejemplo, Trelew y lo que va a ser la acción represiva con los presos y los fusilamientos de Trelew, forma parte de la cadena represiva que después se va a instalar en el 76. Eduardo Luis Duhalde dice que sí, bueno, esta autora dice que no tanto, es decir, bueno, pero yo les recomiendo ese trabajo porque me parece que marca, ayuda a pensar, ayuda a esto que yo creo que es lo más importante que nosotros tenemos como que hacer con nuestro pasado reciente, ¿no? La posibilidad de ir procesándola permanentemente e ir construyéndonos nuevas lecturas, aun cuando esas nuevas lecturas, bueno, tengamos que desechar viejas hipótesis, ¿no? Me parece que esa es lo interesante de este proceso. ¿Qué es lo que, de alguna manera, bueno, claramente el 24 de marzo nosotros poníamos a la universidad como los primeros pasos? Bueno, el 24 de marzo sin duda ya claramente estaba planteada dónde estaba la Patagonia dentro del plan, esto lo vamos a conocer después nosotros, ¿no? Pero la Patagonia conformaba esta zona de seguridad número 5, nosotros en Neuquén estábamos dentro de la subzona 52, y bueno, tanto la articulación, ya por eso digo, la intervención de la universidad y la aparición de la articulación de los servicios de inteligencia era un dato de la realidad con la cual iba a operar la dictadura luego, ¿no? En esos días, y acá también yo traje, no porque me la agarre con el Río Negro, pero sino porque el Río Negro después va a tener algunas, pero bueno, ese era el diario más importante junto con el Sur Argentino. Pero en esos días el diario Río Negro tituló, y ahí esto sí, por eso esto también sirve para que nosotros pensemos, bueno, cómo se van construyendo los imaginarios, ¿no? Eh, Tiene varias notas entre el 25 y 26 de marzo el Río Negro, y porque está dando cuenta de lo que está pasando en el país. Entonces, por ejemplo, todas estas que yo trabajé, dicen, bueno, importantes decisiones adoptó la Junta Militar en todo el país, va retornando la normalidad. Plena normalidad en el interior del país, calma y tranquilidad en Mendoza, Posadas, Misiones, tanto en esta capital como en el interior de la provincia. Restaurado ayer el clima de normalidad tras la asunción de las nuevas autoridades. Mientras el clima es de absoluta calma, el país recobra su ritmo normal. Bueno, eran todos los títulos que de alguna manera estaban presentes en los, por lo menos en la prensa de acá. Hay también trabajos sobre la prensa a nivel nacional. Sin duda, y acá estamos volviendo al momento del golpe, sin duda había una opinión construida en la sociedad argentina, como lo había sido antes, de que los militares venían a poner orden frente a lo que había sido esta etapa de violencia política en la Argentina, que después más adelante va a tomar la forma del discurso de la teoría de los dos demonios, es decir, esa violencia política que había puesto a la Argentina en un lugar ya sin resolución, bueno, como en otras tantas oportunidades, bueno, las Fuerzas Armadas tomaban ese lugar para poner las cosas en su lugar. Un antes y un después del 24 de marzo vuelve a aparecer, y esto no es demasiado novedoso porque cuando uno mira los titulares de la Revolución de Onganía, cuando mira los titulares del 55, cuando mira los titulares del 63, siempre está este discurso y esta aprobación, esto que hace que en la Argentina las dos esferas, la esfera militar y la esfera civil, no estén demasiado diferenciadas, lo vamos a encontrar. Y de alguna manera el golpe del 24 se va a leer también localmente y regionalmente desde esos preconceptos, desde esos supuestos, ¿no? Uno podría decir que desde ese punto de vista no hay grandes novedades respecto a lo que había sucedido en otros momentos de la historia. Más aún si insistimos que en las nuevas autoridades no habían hecho un recambio de la administración, ni habían puesto, ni habían impactado de lleno en esa lógica de la provincia.
Ahora bien, el 24 de marzo es el golpe, habíamos hablado ya de lo que había sucedido en la universidad, bueno, el del 12 al 15 de junio el operativo Cutralcó. El operativo Cutralcó es uno de los operativos, digamos, de Patagonia, bueno, de Nor Patagonia, seguro de Patagonia, por lo pronto es uno de los más masivos e importantes en términos de lo que va a ser la persecución a militantes en tan pocos días, ¿no? En 3 días prácticamente se va a sitiar, la zona va a haber una zona liberada, incluso por parte de las fuerzas locales, eh, y bueno, y esto va a tener que ver con justamente casi más de 20, lo que va a implicar, no solo con los estudiantes de la Universidad del Comahue, sino también con otros militantes secundarios, con militantes obreros, con referentes del sindicalismo, de los cuales por supuesto todavía están desaparecidas algunas de ellas. El operativo Cutralcó fue de una magnitud que no solo tuvo que ver con la universidad, que esto también era algo que los juicios de lesa humanidad pudieron poner de nuevo en la escena pública, en la escena histórica neuquina, ¿no? Es decir, acá hubo persecución a los trabajadores de YPF, a dirigentes sindicales, es decir, fue un operativo que tuvo todos los componentes de lo que era desarmar estas estructuras de militancia que buscaban una transformación de la Argentina, es decir, que buscaban una salida de un régimen de acumulación de las características que venía implementada, que venía desarrollándose en la Argentina desde los años 60. Es decir, el operativo Cutralcó tiene una magnitud que trasciende incluso por eso digo, trasciende estas percepciones de peculiaridad o de singularidad que se fueron construyendo en este contexto. Es sabido que parte de los detenidos, y esto que decíamos antes, hasta junio del 76, los detenidos eran llevados a Bahía Blanca, después se va justamente acá se va a adecuar o poner en condiciones lo que va a ser la escuelita, que también era algo, como decíamos anteriormente, que estaba de alguna forma, piensen ustedes, yo siempre, digamos, una pregunta que uno se hace, ¿no? Para una provincia que no tenía tanta, primero que no tenía tanta población, pero además que era muy dispersa su población, que tenía algunas ciudades con concentración poblacional, bueno, un centro de detención clandestina, uno diría, bueno, si en Neuquén no pasaba nada, ¿por qué esto? ¿No? Es decir, esto es lo primero que a uno le aparecía en las preguntas de si era tan así que en la región había una calma y una tranquilidad evidente. No cabe duda que, y acá sí, si hay un momento de la historia que uno puede decir, bueno, las categorías para pensar la historia nacional son adecuadas para pensar los caminos propios, bueno, es el momento seguramente del 76 en adelante, ¿no? O sea, la estructura que monta el terrorismo de Estado es una estructura de alcance nacional. No quiere decir que otras violencias políticas del Estado, por ejemplo, contra los trabajadores del ingenio Ledesma, eh, sean más o menos. Lo que sí es cierto es que la estructura que arma la dictadura, por eso se habla de plan sistemático, por eso se habla de un plan estratégico, de un alcance nacional, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto que plantea Eduardo Luis Duhalde acerca de lo que es el Estado terrorista. El terrorismo de Estado, el Estado terrorista no es cualquier Estado, no es el Estado que tiene el monopolio de la violencia legítima, diría Weber, y entonces lo usa. No, el Estado terrorista es un tipo de Estado que convalida ciertas prácticas como la tortura, la autorización policial para matarla, por supuesto, la derogación de derechos y garantías, es decir, articula y donde prácticamente
el mecanismo de la coerción es el que reemplaza todo lo que implica la otra parte del aparato del Estado. El Estado terrorista es un Estado que se desdobla, ¿no? Es un Estado bifronte, decimos nosotros. Tiene una parte visible y una parte clandestina. Esa bifrontalidad del Estado también estaba presente en Neuquén. ¿Dónde la manifiesta de esa forma? Bueno, la dictadura que hacía, tenía un centro clandestino a 3 kilómetros, 4 kilómetros del centro de Neuquén, pero al mismo tiempo hacía operativos públicos. Hacía operativos públicos ¿para qué? Para también era parte de esa práctica de sembrar el terror, ¿no? Es decir, una práctica que es, nosotros tenemos el poder y lo podemos usar, y otra parte que era absolutamente la negación del hecho. Esto no sucede, esto no está pasando. Ese estado bifronte que es característico del estado terrorista, bueno, fue lo que le permitió, y tal vez acá también haya una línea para pensar, ¿sí? Esa bifrontalidad y esa lógica clandestina y pública al mismo tiempo no habilitó a que se construyeran también esta idea de la negación de lo que está sucediendo, ¿no? Esto no está sucediendo, además del mecanismo defensivo que todas las personas y todas las sociedades generan. Bueno, eh, porque la pregunta que uno se hace es, una comarca tan pequeña como Cutralcó, esos días del 12 al 15 de junio, ¿qué pasó con la vecindad? No se escuchó, no se vio, nadie escuchó, nadie supo que esto era, que algo raro había pasado. Claro que sí, porque después aparecieron justamente testimonios para esto. Pero digo, cómo esa forma, por eso digo, la bifrontalidad del Estado terrorista fue también, tiene una dimensión, fue de alcance nacional y tiene por supuesto una dimensión que en el caso de Neuquén cumplió con, digamos, con las formas que van a aparecer en otras provincias y en otras regiones, ¿no? En términos de, un poco para hacerlo, y esto por ahí ya es más conocido porque está dentro de las cuestiones que más tal vez se han trabajado en el caso de Neuquén, bueno, la mayor parte de los sindicatos y los gremios fueron todos intervenidos, ¿no? ANEOP, WOCRA, SUPE, los dirigentes sindicales, la dictadura lo que hizo fue, bueno, automáticamente se terminaron las experiencias de organización sindical, eh, los gastos, algo que todavía está por trabajarse es, bueno, ¿qué pasó con los niveles de la economía local? Si no hay un buen trabajo, por lo menos yo no conozco un buen trabajo eh, que haya tomado estos años, cuáles fueron justamente los niveles que tuvo que ver con el desarrollo económico, con la producción, con lo que implicó. Sí sabemos, por ejemplo, bueno, que todas las intervenciones militares lo que hicieron fue reforzar los presupuestos de seguridad y la administración local, y bueno, se cayeron los programas que había de bienestar. Uno, tal vez en esto de lo que nosotros, me parece que una de las cuestiones que también esto parecía, a ver, una de las cosas que se solía también plantear de Neuquén es que la dictadura con el plan de salud que había sido tan exitoso durante los años 60 era una de las cuestiones que la dictadura no había tocado, ¿no? O que al menos este, no había interferido demasiado. Sí es cierto que cuando uno compara Río Negro y Neuquén, se va a encontrar con que el plan de salud de Río Negro realmente fue desmantelado y absolutamente perseguidos sus médicos, que inclusive cruzaron el puente y vinieron a Neuquén por la dictadura. Pero también es cierto que en el caso del plan de salud de Neuquén y de todo lo que se había logrado en términos de mejoramiento, de creación de infraestructura con los centros de salud barriales y todo lo que implicó que en tal caso hace a
hacia esta diferencia que tuvo la provincia en poder frenar esas tasas tremendas que tenía desde mortalidad infantil, materno-infantil, hasta la aparición de enfermedades inclusive aparición de enfermedades que ya estaban erradicadas en otros lugares del país. Todos estos éxitos que fueron resultados del plan de salud durante la etapa de la dictadura también se vieron resentidos. Sobre todo, y esto sí es interesante, sobre todo porque el proyecto económico de la dictadura de manos de Martínez Dios y la puesta en marcha de los pilares neoliberales de la economía, una de las cuestiones que perseguía era también la liberalización de las prestaciones médicas en términos, no solo las médicas, sino todo lo que hacía el aparato de la medicina. Tanto el plan de salud de Neuquén como el de Río Negro fueron sumamente resistidos por los colegios médicos locales, y sobre todo el de Neuquén cuando apareció la figura del médico full time. La lucha contra el médico full time fue desde antes del 76, pero en el 76 va a quedar más claro, porque justamente una de las cuestiones que va a tomar precisamente la dictadura va a ser reducir la cantidad de médicos full time, bajarles el sueldo y quitarles incluso estas nosotros cuando hacíamos la historia del Hospital Castro Rendón, y ahí, bueno, hicimos una serie de entrevistas con Enrique Macés, que ustedes ya, y con Gabriel Rafar, que también estuvo, eh, entrevistábamos a los médicos de que habían estado en el plan, bueno, muchos que habían llegado de Buenos Aires y donde la provincia para que se arraigaran les daba casa, les daba una serie de condiciones, además del médico full time, y que tenían una función muy importante, que era justamente esto, cubrir no solo con la prestación dentro del hospital, sino también con los centros de atención barriales y todo ese sistema articulado que había montado el plan. Bueno, la dictadura no solo bajó el número de médicos full time, bajaron los salarios. Esto estuvo de alguna manera apoyado por los colegios médicos. Una de las formas también que plantearon fue utilizar el traslado de los médicos como castigo, ¿no? Es decir, sacarlos, por ejemplo, de Neuquén, enviarlos, aquellos que tenían castigo porque, bueno, porque tenían hijos y sus hijos iban a la escuela, entonces, por ejemplo, mandarlos a una ciudad del interior implicaba, bueno, mover a toda la familia con todo lo que eso... Eh, todo lo que repercutía en la organización familiar, bueno, el traslado fue utilizado y esto hizo que entre el 77 y prácticamente 78-79, muchos de los médicos que habían sido centrales no solo dejaran de ser full time en el hospital, sino que hasta algunos se fueran de la provincia, ¿no? No, en tal caso, si hubo algo que frenó que no se destruyera más todavía lo que se había hecho, fue el conflicto con Chile por Beagle y después va a ser Malvinas, ¿no? Esto evitó, Neuquén fue considerada un área de riesgo en el conflicto por el Beagle en el 78, se esperaba, la hipótesis de conflicto que se tenía con Chile hacía de Neuquén una región estratégica, y esto de alguna manera en varios de los que estuvieron en la administración fue un elemento para frenar e incluso a partir del 78, bueno, destinar parte del financiamiento para terminar de las salas o algunas áreas del Hospital Castro Rendón, por ejemplo. Una si están Memí, capaz que se acuerda, y Sara también se acuerda, cuando fueron en el juicio, uno de los, justamente, Hilarión de las Pasosa, que era un médico militar, fue uno de los imputados en los juicios que siguieron, en el 8 y después en los otros. Él va a ser nombrado secretario de Salud justamente en el 76, y uno de los testimonios, que era esta, ¿no? La perspectiva con la cual se planteaba el testimonio de David Pedemonte, cuenta que, bueno, cuando asume Hilarión de la Paz Sosa como secretario de Salud, a él lo trasladaban a Chosmalal, él tenía que hacerse cargo de lo que era el hospital de allá,
y esto que leo, ¿no? Dice, fuimos al hospital y Sosa dice, qué lugar de porquería. Hablando de las condiciones de la que era, de lo que estaba el hospital en Chosmalal, y cuando me puso en funciones como jefe de zona sanitaria, dijo, adelante de un grupo de gente, el proceso de reorganización nacional se ha propuesto eliminar de la administración pública a todos los delincuentes. Su misión, doctor, es descubrir a todos los delincuentes. Bueno, este testimonio estuvo en el juicio. Esta era parte también de lo que afectó a aquello que, bueno, que, insisto, para muchos el plan de salud neuquino no había sido, no se había visto resentido por la misma dictadura. Quizás esta, y ya vamos terminando, la parte de la resistencia me parece que es tal vez bastante más conocida porque la tenemos presente, porque hay una memoria histórica construida más desde la resistencia que sobre incluso, y esto me parece que es lo que falta todavía trabajar más, sobre lo que significó el contexto previo a la dictadura del 76, ¿no? Sin duda, la Iglesia de Denevares, sin duda la Asamblea por los Derechos Humanos, sin duda Madres han sido los elementos articuladores de lo que fue el movimiento de derechos humanos en Neuquén, eh, algo que, insisto, en la Iglesia de Denevares se encontró una voz que difícilmente, digamos, por supuesto hay otras diócesis, pero difícilmente hubiera eh, podido organizarse esta situación en términos de, bueno, de una oposición muy fuerte que tenía incluso con la cúpula eclesial argentina, ¿no? Yo señalé un evento que a mí me parece que es en la historia, en la historia de Neuquén es interesante. En el 79, cuando la ciudad de Neuquén celebra su aniversario como ciudad, pero también se cumplían los 100 años de la llamada conquista del desierto, y hay publicaciones sobre lo que significó este evento, ¿no? Bueno, ese año Videla, que presidía la Junta, y todo, hasta Martínez Dios, todo la Junta más los ministros eh, llegan a Neuquén porque se va a hacer la celebración, no solo de la ciudad, que no era tan importante para la Junta, pero sí los 100 años de la conquista del desierto. Larga duración, hilo conductor de la memoria histórica nacional como pocas, ¿no? Es decir, esa idea de celebrar la conquista de 1879 con una dictadura, y por supuesto que los discursos, hay una producción se llama Los 75 años de la capital, que yo no recuerdo quién lo hizo, pero está en el archivo provincial de Neuquén, ese trabajo. Bueno, los discursos justamente, no solo de Videla, sino los discursos de los funcionarios locales, también se hace cargo de construir esa memoria centenaria de genocidio de los pueblos originarios y el que estaba ocurriendo prácticamente, ¿no? La única, bueno, de ese evento inclusive, nada, yo tengo conocidas y conocidos que desfilaron porque iban al secundario o eran chicos y los llevaron obligadamente a esos festejos y desfilaron y estuvieron presentes, capaz que hay alguien de acá que estuvo presente también, y recuerdan cómo era. Tal vez lo más disruptivo fue justamente la plegaria que lee Juan San Sebastián, que había sido, bueno, una plegaria, por supuesto, con acuerdo de Jaime de Nevares, ¿no? En una de las partes de esa plegaria, esto, ¿no? Pedimos perdón por haber marginado en estos 100 años a los nativos de esta tierra, perdón por no haberte sido tan fieles como merecéis, por habernos enfrentado a los argentinos utilizando la violencia anticristiana, el secuestro, el asesinato, la tortura, el odio, ignorando tu mensaje de amor y de perdón. Es decir, la voz de la iglesia neuquina, bueno, implicaba en el 79 una de las voces más, yo creo que a nivel nacional, una de las voces más fuertes respecto con la capacidad de interpelar. Un mensaje, insisto, 79 es un momento,
digamos que la dictadura todavía para el 79 está muy lejos de pensarse en, en una posible salida. Si uno diría, bueno, en el 79 están, eh, tal vez comienzan a estar un poco discutidos porque, bueno, por la presencia y la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. Va a ser recién en los años 80 que las denuncias por la desaparición, por los secuestros que se están haciendo sobre todo en el extranjero, bueno, van a comenzar a golpear un poco internamente, externamente está golpeada la dictadura, pero internamente todavía yo diría que el 79 goza de cierta legitimidad en términos, por un lado del terror, pero también por lo que ha gestado con los grupos económicos en la Argentina. Va a ser recién en los 80 que justamente el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, más este proceso, bueno, termine ya y después directamente con la derrota en Malvinas, termine, digamos, el fracaso económico de Martínez Dios más estos eventos terminen de alguna manera marcando el ocaso de la dictadura. Ahora, para el 79, esta plegaria, esta posición de Nevares va a ser una de las posiciones más disruptivas que va a tener la dictadura de Videla en esos años, ¿no? Y esto para ir terminando, yo creo que a las preguntas del comienzo, a estas preguntas que nos hacíamos, cómo se construyó o por qué se construyó esa percepción, tratamos de ver que era una percepción que en realidad en Neuquén antes, durante y después estuvo articulada con los procesos más duros y más tremendos de la dictadura. Bueno, ¿cómo trabajamos esto, no? El problema de la naturalización de la violencia, el problema de la naturalización de la disrupción democrática, es decir, a mí son cuestiones que me preocupan y me han vuelto a preocupar. Pensé que me iba a despreocupar definitivamente. La verdad que les tengo que confesar que creí que de estas cosas no iba a volver a hablar, pero bueno, cuando ahora veo que hay gente que sale a protestar con una remera que dice 24/3, este día o fecha, no sé qué, está bien, es un provocador, uno podría decir, eh, pero bueno, cuando hay reivindicaciones de estas características, cuando hemos tenido un gobierno, cuando el negacionismo vuelve a aparecer en escena, cuando además vuelve a aparecer en escena la posibilidad de que la democracia, bueno, y si se puede quebrar, la quebramos, total. Entonces digo, hay algo que hay que repensar, que hay que historizar, que hay que sacarlo del lugar de la naturalización y volver por lo menos a construir estos consensos. Yo siempre digo que la lectura del pasado reciente es de las lecturas más difíciles, porque, bueno, porque es una lectura que siempre está sujeta a la multiplicidad de miradas y de experiencias que están en el camino, ¿no? A mí, una de las, tal vez el más fácil para mostrar esto que estoy diciendo es cuando uno mira los ciclos del nunca más, digo yo, ¿no? El nunca más es uno de los, y para trabajar, quienes trabajan en el secundario, a mí me parece una maravilla, porque el nunca más tiene más lecturas contradictorias que la Biblia, que el Capital de Marx, que cualquiera de estos íconos, ¿no? Porque si uno mira el proceso de cómo fue planteando, digamos, la elaboración del nunca más sin duda fue algo así como yo digo que pasó con Neuquén con el juicio. Pareciera que las 1286 páginas de testimonio sirvió para que la sociedad argentina se diera cuenta que algo había pasado entre el 76 y el 83, ¿no? Que no era una cosa que quienes denunciaban, las madres que denunciaban la desaparición de sus hijos, los exiliados que en el extranjero armaban organizaciones denunciando las violaciones y las torturas, los que decían que habían centros clandestinos, mientras en la Argentina decían, no, están locos, son todos comunistas, esto no pasa, bueno, el Nunca Más en el 85 puso en la mesa que esto había pasado.
Por eso digo yo, algo como el nunca más para mí fue la sentencia Reinhold del 2008 en el caso de Neuquén. Ese nunca más, con ese prólogo de la teoría de los dos demonios, bueno, era una lectura posible, era una fórmula que terminaba cerrando a lo que la sociedad argentina en ese momento podía aceptar o podía procesar en términos de la propia historia. El problema es que esa puesta en valor de lo sucedido terminaba para atrás con las leyes de obediencia debida y punto final y el indulto, ¿no? Y por eso nosotros decimos, bueno, de ese darse cuenta pasamos a un nunca más que una consigna de enjuiciamiento, con ese gran final de Estrasera, terminaba siendo una consigna de impunidad. Era, nunca más me hables de esto, nunca más nunca más vuelvan a, digamos, basta, nunca más los derechos humanos sería, ¿no? O sea, se invirtió la lógica de esa consigna nunca más. En el 2004, la derogación de las leyes que impedían el enjuiciamiento, bueno, permitió la apertura de los juicios. En esa apertura de los juicios, yo creo que se abrió otro ciclo para repensar nuevamente ese pasado reciente. Y volvimos a pensar la dictadura y volvimos a pensar el proceso de apertura democrática y, por supuesto, se volvió a desempolvar ese viejo trabajo que se siguió haciendo con los juicios de la verdad, con el trabajo del movimiento de derechos humanos y del CELS, de las distintas organizaciones. En el 2006, cuando se reedita nuevamente el Nunca Más, se le agrega otro prólogo. No se saca el que estaba, pero Eduardo Duhalde, que era secretario de Derechos Humanos a nivel nacional, y Rodolfo Matarolo, que era el vicesecretario, elaboran otro prólogo que se suma al que está y ya dice, bueno, en vez de hablar de la teoría de los dos demonios, le suman la lectura del terrorismo de Estado y la violencia asimétrica. Otra explicación de ese pasado reciente, sin anular la anterior. Y hasta en el 2006 decíamos, bueno, un nunca más con dos prólogos. Bueno, en el 2017 se reedita, el gobierno de Macri reedita el nunca más y le quita el prólogo del 2006. Es decir, vuelve a colocar, además de, bueno, de todo lo que hemos escuchado en estos años con las posturas negacionistas del gobierno, de los funcionarios, ¿no? Desde lo pérfido en adelante, del curro de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si hay algo, si hay todavía un aspecto de nosotros como comunidad y como sociedad que deberíamos tener en cuenta, que exprese nuestras contradicciones, que exprese esos caminos que no están saldados, me parece que es justamente este. Es decir, es todavía algo que posiblemente tampoco hay por qué pensar que se cierre, pero que seguramente sigue requiriendo de que, bueno, de trabajar estos elementos, pero sobre todo de construir caminos de abordaje para esto, ¿no? Yo pienso en los secundarios, pienso en los pibes y en las pibas, y bueno, no alcanza con narrar el horror. Yo creo que no alcanza ya con los relatos de la narrativa de lo que sucedió. Me parece que es necesario, bueno, complicarlos un poco en función de poder, pensar de qué manera nos apropiamos de esos procesos que son sumamente contradictorios, y que suponemos que están cerrados, pero que bueno, siguen formando parte. Yo no sé si no va a haber un tercer prólogo del Nunca Más, posiblemente haya un tercer prólogo del Nunca Más. Y posiblemente forme parte esa elaboración también de una lectura más amplia que lo que fue el 76, que es la lectura sobre la violencia política en la Argentina, que es la lectura sobre la forma de
de procesar y que todavía queda abierta de las heridas del peronismo y antiperonismo, que vuelven a estar en la escena, que vuelven a presentarse de una manera violenta. Bueno, me parece que todo esto es como un corsi ricorsi, decía Giambattista Vico, que decía, bueno, corsi ricorsi era la idea de un pensador italiano que justamente decía que la historia avanza y retrocede, pero que la historia lleva implícita su propia decadencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos y volvemos, como para tomar impulso y volver a andar. Bueno, un poco de esto quería comentarles, creo que la hice muy larga, mi idea era hacerla más corta, pero bueno, yo me engancho. Así que bueno, queda abierta las preguntas. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ok. Sí, Beatriz, antes de hacerte las preguntas, nos acompaña Noemí Labruna, está entre nosotros, así que queríamos escucharla, si tenemos el honor de que nos dirija unas palabras. Bueno, buen día a todos. En realidad fui yo la que escuché, muy interesada con lo que nos transmitió la profesora. Y claro, cuando uno viene así invitado, no es bueno manifestar una disidencia, pero de todas maneras se lo quiero decir a Beatriz, que para mí hay una diferencia grande entre lo que pasó en determinados lugares como Córdoba, el Gran Buenos Aires, etcétera, y lo que pasó en Neuquén. Y pensaría yo que no solamente por la dimensión, por el aspecto cuantitativo, porque a lo mejor el aspecto cuantitativo no entraña esa diferencia, es lo que pasa con la peste ahora, a lo mejor los 1000 contagios o los 1000 muertos de una ciudad chica o de una provincia chica son más que los 200.000 de Norteamérica. Pero bueno, de todas maneras, tiene influencia en esa, digamos, explicación que hace el sentido común, que a veces es falsa, el hecho de que los casos acá fueron realmente pocos. Pero yo creo que la diferencia no es esa cuantitativa, ni el hecho que la escuelita fuera un local donde podía haber juntos 10 secuestrados. En Campo de Mayo podía haber 800 al mismo tiempo. Entonces eso marca, es una diferencia cuantitativa, pero también es cualitativa. Pero de todas maneras, no, yo creo que la diferencia es que Neuquén no fue un lugar de prácticas de las organizaciones militares contestatarias, como si lo fue Bahía Blanca. Un poco la magnitud del operativo Cutralcó puede leerse en el hecho que venía de Bahía Blanca una dirigente del ER, que tenía una actividad regular en Cutralcó, y estaba organizando al grupo hermano de Cutralcó para realizar algunas acciones de tipo militar, como se realizaban desde hacía 2 o 3 años en Bahía Blanca, y que eran, digamos, bastante importantes. Y acá no llegó a haber acciones militares de las organizaciones herpianas o montoneras, y eso creo que fue la gran diferencia. Pero bueno, de todas maneras fue muy interesante para mí escucharla a Beatriz, porque relató realmente lo que pasó en esos años acá, con una referencia importante a las, digamos, a las causas históricas. ¿Por qué en el 76, por qué en el 77 pasó lo que pasó con el plan de salud, por ejemplo, y no otra cosa, y tiene que ver con el trabajo que se había hecho anteriormente desde el plan de salud? Entonces me parece que también el rédito de que si en Neuquén no pasaron las cosas
atroces que pasaron en otros lugares o, digamos, más tapadas, no tan violentas, es también porque desde antes de ese momento en Neuquén había un trabajo efectivo de tipo político, ideológico, que es el que de alguna manera pudo defender lo que se había hecho. Nada más quiero agregar un detalle. Beatriz dijo que va a haber tres prólogos del Nunca Más. En realidad ya los hay. Cuando nosotros fuimos a Tucumán, que estaba en plena campaña Palito Ortega, año 91, 92, a presentar la reedición del Nunca Más, porque la universidad se había tomado la obligación de, digamos, de siempre reeditarlo cuando era necesario y no la había cumplido. Fue una gestión complicada. Ya en el 91, en el 90, estaba agotado, no sé cuántos millones se habían vendido, estaba agotada, y fue complicado convencer a la Universidad de Buenos Aires, que tenía la obligación contractual de hacer una reedición. Cuando la tuvimos en manos, fuimos con Denevares y nuestro organismo, la PDH, y también la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que es un organismo que ahora no está actuando tanto, bueno, porque biológicamente quedan pocos. Fuimos a Tucumán a presentar esa reedición, y esa asociación presentó un prólogo muy interesante, que tiene muchas de las cosas que tiene el de Matarolo, y algunas cosas más bien importantes, y lo presentó como el prólogo que debía ser, pero no habíamos conseguido que fuera publicado con la reedición, ni siquiera como segundo prólogo, que es lo que consiguió Duarte con respecto del prólogo de Matarolo. Pero evidentemente, con todo el valor que tiene ese libro como disparador de las sensaciones, de la sensibilidad de los jóvenes, y como disparador de las encuestas o de las investigaciones que se pueden hacer sobre la actuación del terrorismo de Estado como tal, con toda la importancia que tiene, ya fue discutido desde que se presentó, y a lo largo de esos años de impunidad, la Universidad de Buenos Aires fue, digamos, reticente en la reedición, no quiso cambiar el prólogo, así que en realidad creo que lo que marca un poco la diferencia con Neuquén no es que en Neuquén hayan pasado las mismas cosas que en otros lados. Lo que pasa es que después que pasaron las cosas que en Neuquén pasaron, que son importantes cuantitativamente porque Neuquén es chiquito, pero sí, digamos, comparadas cuantitativamente con lo que pasó en los lugares calientes, no tienen esa misma importancia. Pero sin embargo, Neuquén lo que ha tenido es una perseverancia, un tesón, una insistencia, ¿no es cierto?, en mantener vivo eso que se hizo y mantener vivo, digamos, la resistencia. Y mirado desde ese punto de vista, por ahí se agranda un poco la diferencia con algunos lugares donde La Pampa, por ejemplo, bueno, y muchos otros, donde no, digamos, no se ha mantenido la memoria, y entonces lugares chicos se pierde porque no ha habido resistencia. Creo que esa es un poco la razón de la diferencia. Yo no la veo grande entre lo que pasa en Neuquén, y la verdad que no sé si hubiera pasado todo lo que pasó en otros lugares con esa misma densidad, si hubiéramos sido capaces de resistencia, porque un poco lo que pasó con los pueblos originarios en el genocidio de hace 100 y pico de años. A veces se mata el alma del pueblo y la posibilidad de la memoria, la violencia a veces la mata, y en Neuquén no fue tan violento porque pudimos conservarla. No sé qué otra cosa, si hay preguntas las puedo contestar, pero bueno, no sé qué puedo agregar, porque yo no agregaría nada a lo que dijo Beatriz. Gracias, Noemí, muy amable. Muchas gracias.
Beatriz, con respecto a la participación de la sociedad neuquina como puente para avalar el régimen militar, ¿quiénes fueron? ¿A qué grupos sociales representaban? ¿Hay evidencias sobre esta participación y dónde se pueden encontrar? Ay, en la primera parte me perdí, Ana, ¿cómo era que Claro, estaba sí, con respecto a la participación de la sociedad neuquina como puente para avalar el régimen militar. Mira, en realidad, bueno, no es que hay un listado, pero cuando uno, por ejemplo, ve, creo que en los trabajos esos que dimos de bibliografía hay citas. Por ejemplo, me acuerdo de uno, el presidente de la Cámara Comercial de Bariloche y de Neuquén invitan al general no sé cuándo a una cena de honor, es decir, las organizaciones intermedias de la sociedad, por ejemplo, cámaras de comercio, cámaras de industria, que son pequeñas, que son locales, bueno, cuando uno investiga en los diarios aparecen estos eventos, aparecen los eventos de acompañamiento que a mí son los que me interesan porque hay que no es que hay un listado, hay que reconstruirlo esto, es decir, cuando uno trabaja, ¿cómo se comportó la sociedad civil? Hay una compañera de la Facultad de Turismo que yo sé que escribió el libro, pero ya lo pedí, quiero comprarlo, pero bueno, parece que no lo editaron o que se agotó, que ella trabaja, que es Julia Gerlero, que trabaja algo que a mí me parece que es muy interesante, pero yo no lo puedo leer. Yo sé de su tesis porque, bueno, porque la conozco y porque hemos charlado y hemos intercambiado papeles, digamos. Que ella trabajó todo lo que tiene que ver con el deporte y con las festividades locales durante la dictadura. ¿Qué pasó con el ocio durante la dictadura? Y ella me comentaba cuestiones que son para mí muy atractivas de pensar. ¿Qué cantantes se prohibieron? ¿A quiénes se traían? ¿Qué pasaba con las fiestas populares? ¿Qué pasaba con los eventos deportivos? ¿Formaban parte de la estrategia de propaganda de la dictadura? ¿Se colaba alguno? Ella me contaba, no me acuerdo quién, pero un cantante que no tenía nada que ver con ninguna organización, sin embargo lo prohibieron cuando vino a cantar porque, no sé, en alguna canción diría algo que ni él sabría que estaba cantando por ahí. Pero bueno, eso hay que reconstruirlo. Con respecto a la sociedad civil, bueno, el Poder Judicial, bueno, ahí Noemí sabe que, y Sara también, sobre todo con las intervenciones del Poder Federal, jueces, bueno, en el caso de Duarte y de otros que de alguna manera fueron presentados como cuestionados en su colaboración como los fiscales con esto, con parte de la dictadura. Las cámaras comerciales aparecen en los diarios, igual que la sociedad, en los testimonios de los médicos que del plan de salud nos contaban, digamos, por ejemplo, una de las cosas que hacía el interventor militar era invitar a los jefes de servicio del hospital, por ejemplo, a cenas en su casa y con demostraciones de, bueno, como diciendo, si yo encuentro un libro de Fanon o de Marx, lo voy a justamente delatar, es decir, posiciones de miedo y además, bueno, gente que con eso era, bueno, aquel cena con el general los sábados, mirá, cuidate de no hables adelante de fulano que cena con el interventor. Bueno, las cadenas de por eso yo ponía una que era las sociabilidades compartidas de civiles y militares. Y ahí está la cosa, bueno, así que me parece que hay mucho que forma parte de esto que también, bueno, hay trabajos que están investigando esto, ¿no? Bien. Ricardo pregunta, ¿hay dirigentes sindicales que estuvieron desde el 76 hasta hace poco? ¿Hay datos de esas personas sobre su relación con la dictadura? ¿Lo escribo? ¿Cómo? Ahí se escucha, mira. Ahí se escucha. ¿A mí? Perdón. Sí, no, lo que quería aclarar, Beatriz, es que el libro este se editó, Julia Guerrero lo editó, yo tengo 3 en casa. Y yo le pedí para comprarme, bueno. Hace 2, 3 años, y es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que vos relataste. Claro, yo sé porque yo estuve en la cocina, o sea, fuimos charlándolo, o sea, hay un montón de cosas que me acuerdo de haberlas charlado, pero cuando lo publicó le dije, bueno, yo quiero uno, y después, bueno, nada, me quedé, bueno, cuando podamos salir del agujero, me vas a dar uno. Voy a la UNCO
te dejo uno. No, paso yo, la UNCO está cerrada. No, y lo que quiero es el prólogo ese. ¿Quién tiene ese manuscrito? ¿Dónde está ese manuscrito del El prólogo? manuscrito no sé, el prólogo es mío y está en la edición. El prólogo del que dijiste, del otro, del Nunca Más. No. El prólogo del Nunca Más. Sí. Yo no sé si existe, hay que pedírselo a la gente de la asociación, porque yo lo he buscado y lo he pedido, y se lo comieron en la UNCO en la época de la impunidad. Nadie quería sacar ese prólogo. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí. A buscar. Y se puede, yo tengo el teléfono de la asociación, tenían un local y qué sé yo, se les puede preguntar a ellos, pues ellos lo presentaron y es muy bueno. Bueno, Yo, si querés me ocupo de llamarlo, dale, y te contesto que me contesta. dale, Gracias, Noé, Noemí. dale. Buenísimo. Gracias, que es una genia. Gracias, Noemí. Bueno, De los sí, dirigentes sindicales, no sé ahí cuál queda. a quién están, no sé a qué dirigente sindical se refiere, yo Ah, no claro, no. esté ahora todavía siendo dirigente sindical. No, como que hubo una época que como que estuvieron un tiempo bastante importante a cargo de sindicatos, entonces preguntaban esto, si se sabía Sí, algo. hubo cooperación, por supuesto que hubo cooperación y entrega de trabajadores y de afiliados sindicales, eso seguro. Cavalieri de Comercio, por ejemplo, estuvo. Acuérdense, Triaque y Baldassini fueron dos de los sindicalistas más que estuvieron, incluso que estuvieron fueron testigos en la CONADEP, que dijeron que no, que ellos no habían visto, pero Triaque y Baldassini fueron dirigentes sindicales que estuvieron durante la dictadura y colaboraron directamente con la entrega de afiliados y de delegados en la dictadura. Sí, por supuesto que hubo colaboracionismo sindical. ¿Cómo fue la acción de la dictadura en el interior de Neuquino? ¿En los pueblos? ¿Si hubo persecución? ¿Cómo las comunidades mapuches también, digamos, si hay algún tipo de información sobre esto? El interior Bueno, yo neuquino. creo que Sí. esa es deuda de investigación. Tenemos poco, tenemos por lo menos conocemos lo que ha estado en las testimoniales, en lo que ha reconstruido los organismos, la PDH, pero no tenemos trabajos. Había alguien que estaba trabajando justamente, un becario de la universidad estaba trabajando con las comunidades mapuches en tiempos de dictadura, pero no tenemos, estas son las cosas que que es inacabado, ¿no? Del conocimiento. Por eso digo, no, son cuestiones que hay que investigarlas, que hay que trabajarlas, hay que abrirlas, qué pasó en los pueblos. Por ejemplo, en el norte neuquino está el trabajo de la historia de Chosmalal, que está Cecilia Arias y Carlos Lator y otro equipo de gente que ha trabajado, igual que han trabajado ellos, todo el caso de Lara, y hay información, pero eso también, fíjense que mucha de esta info ha salido justamente a partir del trabajo que se ha hecho por los testimonios de los juicios, ¿no? Después se abre la puerta y empieza por eso digo que para mí es el trabajo que se ha hecho que ha hecho la PDH en la recopilación de esta información es fundamental en la apertura del camino, ¿no? Ahora hay que seguirlo eso. Sí, Carolina Villanueva mencionaba en un mensaje sobre la expulsión de ciudadanos chilenos en el norte neuquino. ¿Podría ampliar esa información? Sí, nosotros hay dos cosas. Ahí tenemos tenemos de lo que yo conozco. Una que estaba el operativo Marchemos a las Fronteras, que fue un operativo de gendarmería a nivel nacional, pero que también tuvo aplicación acá en Neuquén. Y otra a ver, lo que sí tenemos, y lo tenemos por testimonios, uno de los testimonios es el de Noemí en uno de los juicios, que tiene que ver cómo justamente a partir de exigirles a los ciudadanos chilenos el certificado, que tenían que hacerse una placa contra la tuberculosis, era una manera de evitar no solo que el hospital los atendiera a los chilenos, sino también de registrarlos y luego deportarlos. Eso sí sabemos, inclusive nosotros tenemos testimonios de
de médicos y médicas que se encontraban con que muchos de los ciudadanos chilenos, y sobre todo las mujeres ciudadanas chilenas, iban a las guardias y no a la atención que tenían con su médico antes en el consultorio. Entonces, cuando le preguntaban por qué, por ejemplo, estando embarazada, se iba a la guardia y no iba al médico de cabecera, era porque justamente si iban a la guardia no las registraban y no corrían el riesgo de ser deportadas, pero en cambio si iban al consultorio y tenían un turno sacado, quedaban entonces indicadas. Eso lo tenemos nosotros, yo lo tengo por el trabajo que hicimos por el hospital y el plan de salud, y sabemos que existía el mecanismo de deportación. Ahora, falta, yo al menos desconozco toda la articulación más amplia en ese armado de cómo operaba. Tenemos las puntas y sí sabemos y tenemos constancia de que esto existió. Después tenemos relatos de que directamente los llevaron hasta la frontera y los dejaron. Casos sueltos, ¿no? Casos sueltos que les pasó, no formando parte de... y después sí sabemos de la existencia del operativo Marchemos a la Frontera de Gendarmería, pero que tenía que ver no tanto con los ciudadanos chilenos radicados en Neuquén, sino por ahí, bueno, con el conflicto del Beagle. Bien, el concepto federalismo defensivo, ¿está vinculado al discurso de la neuquinidad construida desde el MPN? Yo lo vinculo, yo articulo el concepto. Para mí el MPN ha construido una identidad de ese federalismo. Yo lo llamo federalismo defensivo porque necesita siempre tener cierta singularidad y peculiaridad confrontando con la nación, de confrontación con la nación. Entonces, la nación siempre es un problema para la neuquinidad, o porque se queda con los recursos, o porque no le devuelven la coparticipación, o por lo que sea, pero es un federalismo que confronta permanentemente con la nación y se vuelve defensivo porque se coloca obviamente en un lugar más de menor capacidad para enfrentar a la nación, ¿no? Bueno, profesora, en el prólogo de Duhalde se elimina la teoría de los dos demonios. ¿Cuál es su posicionamiento con respecto a esta teoría para analizar el proceso histórico que usted desarrolló? Sí, el prólogo de Duhalde, que ya insisto, se deja el primer prólogo. En realidad Duhalde y Matarolo construyen la idea de la violencia asimétrica, o sea, ¿por qué no son dos demonios? Porque no es comparable porque no es desde ningún punto de vista comparable en términos de que del ejercicio de la violencia, como ellos la van a llamar, de las organizaciones revolucionarias, con el armado de un plan sistemático que además se ejecuta desde el Estado. El Estado, en tal caso, si hay un delito, debería haberlo juzgados, enjuiciados, encarcelados, pero no la administración de la violencia y la ejecución sumaria de los que consideraban en estado de delito. En ese contexto, el prólogo de Duhalde justamente, por supuesto, niega la teoría de los dos demonios, construye la idea de lo que es, digamos, además de la idea del Estado terrorista, la de la violencia asimétrica como parte de la violencia política de la Argentina, ¿no? Y la respuesta del Estado, que es una respuesta de exterminio, no una respuesta de control o judicialización del conflicto, sino la respuesta es desde el Estado el exterminio. No, desde ya que nosotros, bueno, por supuesto, nunca aceptamos la teoría de los dos demonios, ni aun cuando el libro de la CONADEP, ustedes saben que el libro de la CONADEP se agotó en 48 horas, se hicieron 40.000 ejemplares. Esas cosas a mí me llaman siempre la atención de la sociedad argentina. Porque creo que salió un lunes y para el miércoles ya estaba, yo sé que en 48 horas se agotó. Y no sé si todos los que lo compraron lo leyeron, porque el Nunca Más no es un libro para leer. No es un libro de lectura, es un libro documental, básicamente, ¿no? Es documental. Bueno, y aún por eso digo,
aún recuerdo eso, que el momento, incluso desde aquel momento, lo que no nos gustó fue justamente el prólogo de Sábato, no coincidimos en absoluto con esa lectura. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Nancy, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Beatriz. Excelente la exposición, como siempre es un gusto escucharte. Y bueno, la verdad que hoy para nosotros también, la Casa Patria de Neuquén, haber escuchado a Noemí Labrune y estar allí Sara Mancilla, es lógicamente un honor, y es decir de que estamos haciendo lo que nos planteamos como objetivo cuando inauguramos la Casa Patria. Retomar nuestra historia, conocer nuestra historia para poder proyectarnos hacia el futuro, pero también, o sea, valorizar a todas estas mujeres y hombres que apuntan al conocimiento. Sí, ahora le doy la palabra. Digo esto y ya le doy la palabra a Noemí. Que apuntan al conocimiento y que nos orgullecen que hayan caído en la escuela pública y en la universidad pública, porque estos aportes son muy importantes y bueno, y también vemos cómo se está trabajando con muchos jóvenes y becarios del CONICET para ahondar en esto. Y por supuesto que vamos a dar la palabra a Noemí, que quiere decir algo, no nos vamos a perder de poder escucharla. No, quería agregar algún comentario sobre la violencia a los chilenos. Hubo una escena que conocimos, pediatría en el Casa Rendón, estaban las madres esperando con sus bebés, y aparece la policía, pide documentos, y se agarra una mamá con un bebé recién nacido para llevárselo, y sale Arce, que era pediatra del consultorio, y la agarra a la mamá del otro brazo, y empiezan a discutir, bueno, vienen más policías. Arce era un médico que iba con sandalias, en aquel tiempo era, me parece que compadre de un señor, y al final le arrebatan la madre esta y el bebé, y lo mandan a la frontera, que había una especie de campo de concentración. Bueno, y allí hubo una intervención de Nevares con el Tribunal Superior y qué sé yo, y recuperaron a esa señora. Pero era muy frecuente el hecho que nosotros que vivíamos en Chipoleti había una pastoral de migraciones y nos encargábamos de llevar a los chilenos desde Chipoleti, dando la vuelta por Barra del Medio, hasta Buqué Roldán, porque en Buqué Roldán había el único médico del valle que les sacaba la abreografía que necesitaban para tener la carta de residentes. Cuando no tenían la tarjeta de residentes, nos mandaban a Chile en pleno momento de Pinochet. Y así en Buqué Roldán le hacían la abreviación, el único lugar donde le hacían de todo el valle, el médico, ahora no me acuerdo el nombre, el hijo es el que hace las huertas. Saber, vos esto lo contaste en un juicio, yo me acuerdo. Saber era. Tenía los chilenos que si no, no podían tener. En cambio, el oculista, que era el único oculista que tenía un sello en el hospital, el único oculista del hospital, es cuando llegó ese periodo, se fue a su casa, pidió licencia, y entonces recibía a los pacientes chilenos que necesitaban para radicarse un certificado que tenían buena vista, eso era nuevo, y les daba el certificado con sello, pero les cobraba. Si hubiera quedado en el hospital hubiera sido gratis. Todas esas cosas sufrieron los chilenos, y peores que ahora no me acuerdo, pero fue muy notoria la persecución a los chilenos en ese momento, que habían venido llegados, perseguidos por Pinochet, y que con ese mecanismo tenían que volverse a poner
en las manos de Pinochet. Bueno, indudablemente creo que vamos a tener que hacer una invitación especial a Noemí, a Sara, en algún encuentro para que nos cuenten todas estas anécdotas y bueno, la lucha que han hecho a lo largo de estos años, que indudablemente sabemos que las dan en las escuelas y que es un aporte importantísimo, porque decirles hoy que los beneficios de esta pandemia hace que tengamos participantes de toda la provincia que están escuchando, y a veces cuando la cosa es presencial es muy difícil trasladarse. Así que nosotros realmente queremos agradecer desde Casa Patria todo este esfuerzo que ha hecho y que está haciendo la Facultad de Humanidades con poder escuchar a estos docentes que realmente nos enorgullecen. Y también quería agradecer muy especialmente a todos nuestros compañeros y compañeras que sostienen la parte técnica, ¿no? Hoy Luciano y Diego, Luciano que nos acompaña de Zapala y Diego de Neuquén, no han podido estar, pero esto realmente es un equipo, y hoy hemos tenido la transmisión gracias a Gabriela y a Sebastián. La ayuda de Ana, la ayuda de Simei, hacen posible que nos podamos conectar y hacer estos encuentros posibles. Así que nos queda, digamos, mucho por hacer. Quería pasarles dos avisos parroquiales. El 17 de octubre, o sea, este seminario termina el 10, al sábado siguiente vamos a seguir con el ciclo de los derechos de la infancia en los tiempos de pandemia, y vamos a abordarlo desde la educación. ¿Qué está pasando en la educación? ¿Qué han hecho nuestros docentes? Y cuál es la visión también del gobierno nacional acerca de esta pandemia. Y bueno, ya algo les comentó también Rodolfo, el 24 de octubre estamos organizando con la ex-decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Adriana Hernández, y un grupo muy nutrido de personas que trabajan y que nos van a ayudar en este tema, que es si realmente nos podemos replantear y empezamos a educar sin machismos. Así que esto lo tenemos en mente y ya también lo estamos concretando. En esta semana seguramente vamos a estar poniendo a disposición las inscripciones en nuestra página. Bueno, recordarles que vayan a nuestra página, que busquen los materiales. Nos ha avisado hoy gente, por ejemplo, de San Martín de los Andes, que no ha podido participar por cortes de luz o problemas con internet, pero todas estas charlas quedan grabadas en la página de Casa Patria Neuquén. Así que también aquí ya me estaba olvidando decirles que tenemos la intención, ahí quiero que me escuche un poquito Noemí, tenemos la intención de formar una biblioteca donde justamente estén todos estos libros que tienen que ver con Neuquén, y ya hemos recibido la primera donación de Margarita, la compañera de Pascual Rodríguez, que nos ha regalado el libro de Juan Quintar, El Choconazo. Así que, bueno, vamos a seguir sumando para que puedan quedar estos a disposición de nuestros socios y de todos los que lo requieran. Muchísimas gracias a todos y a todas, y bueno, felicitaciones. Realmente han sido muchos los recuerdos que han venido a mi memoria a partir del relato de Beatriz, pero nos hemos excedido un poquito en el tiempo, y en todo caso creo que ha sido muy importante
el relato de Beatriz y la presencia de Noemí, y de Sara, y bueno, y de todos ustedes. Así que muchísimas gracias, y hasta el próximo sábado. Gracias. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Chao, chao. Chao.